Buenas noches. Enseguida, el programa de Contragolpe con Rubén Luengas. Una hora de programación producida desde los estudios de Radio Pacífica en North Hollywood, California. Contragolpe se escucha por FM por todo el sur de California, por KPFK 90.7 FM Los Ángeles, 98.7 FM en Santa Bárbara, 95.5 Ridgecrest, China Lake y mundialmente por www.kpfk.org. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Contragolpe en KPFK. En esta ocasión tendremos un programa de 2 horas de duración. Será un programa especial. Hay noticias muy importantes. El día de hoy, este miércoles, pues, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos votó para aprobar el proyecto, el plan del presidente Premio Nobel de la Paz, Barack Obama, para atacar a Siria, en respuesta al presunto uso que no se ha demostrado o no ha quedado claro de armas químicas por parte del gobierno de Siria, del señor Assad. Pero de acuerdo con el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, él dice que existen las pruebas, recordándome sin duda a Colin Powell cuando se presentó ante las Naciones Unidas con aquel discurso en el cual, teniendo por allá el cuadro de Guernica, la copia de Pablo Picasso, diciendo que había armas de destrucción masiva, que se iba a caer el cielo. Ahora nuevamente nos dicen que se va a caer el cielo y a los que les tenemos que creer nuevamente, bueno, yo no les creí en el 2003, pero mucha gente les cree ahora al Premio Nobel de la Paz, Barack Obama. Esto fue lo que me dijo en una entrevista para Contragolpe el canadiense analista internacional Michel Chossudovsky, quien es el encargado de una página de internet que es globalresearch.ca. Escuchemos. After careful deliberation, I have decided that the United States should take military action against Syrian regime targets. This would not be an open-ended intervention. We would not put boots on the ground. Pondremos ahí las botas sobre su terreno, ¿verdad? Va a ser una cuestión corta, pero lo acabamos de escuchar. ¿Qué dices, Michelle? Primero, yo pienso que el Congreso ya en cierta forma ha decidido de apoyar a Obama, porque en las sesiones, eso creo fue ayer o antes de ayer en la comisión. Bueno, los voy a tener más adelante. Recuerden que es un programa de 2 horas de duración. Tendré íntegra esta entrevista que grabé hoy por la tarde con Michel Chossudovsky. Él está en Canadá y no podía acompañarnos a esta hora de la noche californiana. O sea que lo tendremos acerca de esta noticia sumamente importante. Ahora bien, más adelante voy a tener en vivo a Ricardo Monreal, diputado mexicano, coordinador del Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados de México, quien recientemente soltó unas frases muy fuertes ante el Congreso mexicano. Pero antes, el día de hoy, los maestros en diferentes partes de la República Mexicana, hay un video importantísimo allá de Jalapa, pero también Guadalajara, Chihuahua, en fin, en diferentes partes de la República Mexicana, los maestros pisaron fuerte y gritaron fuerte. El maestro me dijo que todo proceso de cambio tiene que pasar por la crisis y que esta es necesaria para lograr un verdadero cambio. Bien, le vamos a tener estos sonidos de manera íntegra de lo ocurrido hoy en México en diferentes partes cuando han sido aprobada a fin de cuentas la reforma educativa, contrarreforma le llaman muchos. Sobre eso evidentemente vamos a platicar con Ricardo Monreal, quien, repito, después de que utilizó la palabra el senador Bartlett, tomó la palabra Ricardo Monreal y finalizó con palabras muy fuertes. Dijo, por ejemplo, y señalando al Congreso, ustedes son la República de la hipocresía. Les invito a escuchar un fragmento de este discurso del diputado Ricardo Monreal hace unos días en la Cámara, ante el Congreso mexicano. Por último, presidente, y atendiendo su tolerancia, nosotros a esos gritones les decimos,
nosotros seguiremos de pie, luchando contra este régimen al que pertenecen, este régimen de oprobio, desigualdad, injusticia y corrupción. No todos los políticos somos iguales. Nosotros no tenemos precio. No buscamos mendrugos de poder ni fajos de dinero. Actuamos por convicción, luchamos por principios, por ideales, y no descansaremos hasta lograr un cambio verdadero que más temprano que tarde lograremos. La comodidad y el lujo de este recinto y sus ocupantes dista mucho de la realidad que en la calle con los ciudadanos ocurre. Ustedes constituyen la República de la hipocresía. Vámonos, ahí tiene las palabras de Ricardo Monreal. Les voy a dar el teléfono, recuerdo que estamos en vivo transmitiendo Contragolpe acá desde North Hollywood, en California, y el teléfono para las personas que nos quieran llamar y hacerle preguntas, comentarios directamente al diputado Ricardo Monreal, el teléfono es 818-985-5735. Llamen como en unos 10 minutos para que tengamos la conversación. Voy a tener también más adelante, recuerden que seremos 2 horas, al diputado por el PRD, Andrés Eloy Martínez. Tendré también en vivo desde la ciudad de Chicago de los Vientos el reporte de Julio Alejandro. Y tendré también a partir de hoy, todos los miércoles, la colaboración para Contragolpe de Saúl Alvidres. También lo tendremos más adelante. Recuerden que fue uno de los fundadores del movimiento Yo Soy 132, que de hecho, como lo recordará él mismo, fue en este programa Contragolpe donde por primera vez se habló y se planteó sobre la creación del movimiento Yo Soy 132, acá desde Los Ángeles. Tenemos ya en la línea telefónica, les repito el teléfono, 818-985-5735, y ya está en la línea telefónica en vivo el diputado Ricardo Monreal, a quien agradezco muchísimo que haya aceptado. Le mandé una invitación por Twitter, la aceptó inmediatamente, no como Jesús Zambrano que me la ha prometido, antes me las daban constantemente las entrevistas y Jesús Zambrano ahora no me la da. Debo decirlo que igual que el gobernador Graco Ramírez, que me había dicho sí, cómo no, pero no me ha dado ninguna entrevista Graco Ramírez. Sí me la da Ricardo Monreal. Diputado Monreal, muy buenas noches. ¿Qué tal, Rubén? Me da gusto saludarte y saludar a todo el auditorio aquí en Los Ángeles, con mucho afecto, mucho cariño para la gente que te escucha, que te sigue como un periodista honesto en este país, relatando lo que pasa en nuestro México y como una extensión de la cultura, de las tradiciones, de la política, de las noticias que se transmiten allá en aquel país de Estados Unidos. Muchísimas gracias, diputado, y de hecho usted lo sabe perfectamente bien, fue gobernador además de su estado allá en Zacatecas. La cantidad de zacatecanos que hay acá en los Estados Unidos, que seguramente muchos le están escuchando en este momento a través de KPFK en el 90.7 FM y kpfk.org. Diputado, primero que nada, la República de la Hipocresía. Ustedes constituyen la República de la Hipocresía y no todos los políticos somos iguales. ¿Me puede profundizar un poquito acerca de este contexto y cómo decidió plantear eso ante el Congreso, que le provocó obviamente el disgusto de sus opositores? Bueno, mira, lo que pasa en México ahora con el retorno del PRI y con el PAN, que duró 12 años, continúa la corrupción. Es enorme la corrupción de los políticos, de los gobernantes. México atraviesa por una etapa difícil. La gente creyó que con Peña Nieto las cosas iban a cambiar, no es así. Sigue y continúa un régimen de persecución para los pobres, ahora contra los maestros, que entre el PRI, el PAN y el Verde han aprobado leyes muy duras que van a poder despedir a los maestros en 3 evaluaciones, sin derecho a acudir a los tribunales, sin derecho a reclamarle a la autoridad. Y también promovieron leyes
están promoviendo leyes como la venta de Pemex, como el aumento a los impuestos que van a presentar el día 8 de septiembre. Y entonces lo que yo advierto es que son bufones, son una especie de aduladores del presidente, no se atreven a actuar de manera autónoma como representantes populares, actúan la mayoría de los diputados, sobre todo los del PRI, los del PAN y los del Partido Verde, como mandaderos, Rubén, como parte de la insidia de un grupo minúsculo que no representan al pueblo y que están aprobando leyes en contra del pueblo. Por eso yo les dije, ustedes constituyen la República de la Hipocresía, porque aquí adentro, les dije yo, hay comodidad, ganamos buenos sueldos, la gente está harta de los políticos como ustedes, y les dije, y afuera la gente está irritada socialmente. México tiene un momento muy difícil, Rubén. Hay inconformidad social en muchas partes del país, la inseguridad pública se ha apoderado de territorios completos, lo saben los paisanos que viven allá en Estados Unidos que nos escuchan, porque muchos de ellos han dejado de venir a sus pueblos, a sus municipios, a sus estados, por temor a ser secuestrados, a ser extorsionados o a ser privados de su libertad y a ser suprimida su vehículo, su dinero. Hay una verdadera angustia en México con este gobierno y nosotros que estamos en la oposición luchamos al lado de López Obrador para que las cosas cambien. El próximo domingo habremos de estar convocados al Zócalo para defender el petróleo, para luchar contra los impuestos que quiere imponer el PRI y el PAN, y por esa razón, Rubén, todo el discurso que tú lo leíste, lo escuchaste, fue muy duro, porque México no puede permitirse seguir en el engaño, en la simulación. El PRI aplaude y aplaude a Peña Nieto, pero la verdad es que el país está cayéndose a pedazos. Bueno, sí, pues fue muy duro, tanto el suyo como el de Manuel Bartlett. Antes un concepto que él manejó fue el del gobierno, es un gobierno del espectáculo, algo así dijo el senador Bartlett. Mire, yo prometí a la audiencia que iba a dar fluidez a las llamadas telefónicas. Yo tengo muchas preguntas, pero ya nos están hablando de Luisiana, de San Diego, de Los Ángeles, de Hollywood, en fin. Entonces, le quieren hacer una pregunta a Agustín de San Diego, California, ya frontera con Tijuana. Pues vamos a escucharlo, si me permite, a ver qué le quiere comentar. Agustín, adelante. Sí, muchísimas gracias. Primero que nada, Rubén, agradecer que me hayas permitido hacer la pregunta al diputado, decirte si más adelante nos puedes dar un espacio para poder plantear una problemática en tu medio. Adelante, pero vámonos al tema, La pregunta al diputado es la siguiente. Diputado, muchos mexicanos a través de las redes sociales, a través que se ha subido esta serie de discusiones que suceden en la Cámara de Diputados y en el Senado, donde se devela la conducta que puede ser reprobable, una conducta donde los diputados del PRI, del PAN y algunos del PRD están vendiendo lo que es a México, y este cinismo que muestran ante tanta pobreza, ante tanta desfachatez con relación a entregar México a la situación del extranjero, a diferentes fuentes de extranjero. Gracias, Agustín. ¿Cuál es la pregunta es, ¿cómo le podemos hacer el pueblo para poder recuperar Televisa, para expropiar Televisa? Porque Televisa es el mal de todo. O sea, estos diputados se envalentonan. Muy bien. Porque los medios de comunicación hacen eso. Gracias, Agustín de San Diego. Adelante, diputado. Esta pregunta, Rubén, es muy importante porque me parece que se advierte una posición muy consciente. En efecto, México está padeciendo una tiranía de los medios. México está padeciendo una siembra de odio contra la gente pobre, contra los maestros que ganan apenas 8,000 pesos,
por mes, algo así como $600 por mes. Y en cambio, estos ricos diputados del PRI y del PAN no se escandalizan ante la devolución de los millones de dólares y propiedades que le regresaron a los Salinas de Gortari, no se escandalizan ante los Romeros de Cham, que tienen perros que viajan en aviones privados y en hoteles particulares en Europa, el líder del sindicato de petroleros, no se escandalizan ante Roberto Hernández, que dejó de pagar impuestos por el orden de $22 mil millones, que el gobierno se los perdonó, no se escandalizan frente a los delincuentes de cuello blanco que han saqueado al país, pero en contra de los profes se ensañan como si fueran realmente lo que dicen ellos, como los adjetivizan, como vándalos, como criminales. No, los profesores están luchando por una causa justa, nosotros los apoyamos, pero esta pregunta es muy importante. ¿Cómo hacerle? Dice nuestro amigo. Yo le diría que nosotros en México vamos a luchar, ustedes también pueden hacerlo allá, a través de estos programas, hablando a los medios de comunicación, inconformándose, haciendo redes para enviar cartas, telegramas al Congreso mexicano y que no voten en favor de la reforma energética, pues, porque es acabar con todo. Si permitimos que se venda Pemex, es acabar con el futuro de México y de las generaciones que vienen. El próximo 8 de septiembre, Andrés Manuel López Obrador está convocando a una gran marcha, a una gran concentración para defender el petróleo. Yo voy a estar ahí, vamos a estar los hombres libres, está convocándolo Morena, y yo creo que en Estados Unidos también deberían hacerse presentes quienes nos escuchan, Rubén. Va a haber en la Placita Olvera cartas al Congreso mexicano, a los senadores mexicanos y a los diputados mexicanos para decirles que no cometan esa traición histórica, que no cometan el mismo crimen que cometió Santana al vender nuestro país, que no cometan el error histórico de vender a los extranjeros el petróleo, la energía y las telecomunicaciones, que incluso ahora el PRI ha promovido, Rubén, una ley para poder vender las costas, las playas, los terrenos que están en la frontera, que ya puedan extranjeros tener propiedades. Ya está la ley aprobada en la Cámara de Diputados y está en el Senado, la promovió el PRI, Manlio Fabio, y es una cosa terrible lo que está pasando en el país. Lo mismo pasa con las minas, con todas las riquezas del país se están quedando en manos de extranjeros por estos gobiernos de rapiña que presidió el PAN y el PRI. Oiga, diputado, ahí tengo mucha gente, ahorita voy a pasar con Ángel de Los Ángeles, pero le quiero hacer una pregunta. ¿Usted ha leído un libro de John Perkins, publicado en español, que traducido al español se tituló Confesiones de un gángster económico? Me lo han platicado, no lo he leído, soy claro, pero voy a leerlo pronto. Estaba leyendo otros libros ahora con motivo de la historia de México, que son extraordinarios porque todo esto no hay que dejarlo de leer para verdaderamente conocer el sentido de las transnacionales, de la oligarquía económica internacional que trata de apoderarse de la riqueza de los pueblos. Lo voy a ver, me lo han comentado y ofrezco que la próxima ocasión que platiquemos, Rubén, ya lo habré leído. Bueno, le digo porque yo entrevisté hace años, entrevisté a John Perkins acá en San Francisco, California. Ya tiene tres libros más después de ese. He leído los dos siguientes, pero ese primero sigue siendo fundamental. ¿No lo tienes el sonido? Bueno, no tiene el sonido. Yo le iba a poner un poco el sonido de esa entrevista, pero en fin, la puse en mi página, rubenluengas.com. Ahí está. De un gángster. Perdón, él fue gángster. ¿Cómo se llama? Confesiones de un gángster. Sí, de un gángster económico. Él plantea básicamente esto, él operó como tal en Panamá y en Ecuador con Omar Torrijos y con Roldós, que ambos murieron en accidente de avión de manera oficial. Él dice que no fue así, que ambos fueron asesinados, y explica, él no pudo convencerlos para que entregaran, por ejemplo, en el caso de Ecuador, a Roldós, no pudo convencerlo del tema del petróleo. Él dice que se negocian. Todo eso iba en función de preguntarle qué
En su opinión, ¿qué tan fuerte es la presión de los Estados Unidos para que estos gobiernos neoliberales estén haciendo lo que están haciendo, de buscar... Es muy fuerte. ¿Muy fuerte? Es muy fuerte. Mire, Rubén. No, como guste. De hecho, nos hablamos de tú, sí. Sí, es tan fuerte que las autoridades mexicanas actúan con absoluta incondicionalidad, es decir, están hincados. Hace apenas 2 días se dio a conocer el espionaje que al presidente de Brasil y al de México se hacía desde oficinas oficiales de Estados Unidos, y en cambio la respuesta del gobierno mexicano ha sido muy tibia. Es decir, espiaron a los principales políticos del país, nada menos que al presidente de la República, y la Cancillería mexicana, la diplomacia, dice: voy a invitar a tomarme un café con el embajador Wayne para que me explique por qué. Cuando eso debería ser, al menos como Brasil, que ha exigido una disculpa pública y que además ha enviado una nota diplomática de fuerte extrañamiento contra el gobierno de Estados Unidos. Eso debería ser México, pero es tal la presión contra el gobierno mexicano que yo he dicho que la política exterior mexicana está subordinada al gobierno de Estados Unidos. Bueno. Y no se atreven a actuar con dignidad como lo hicieron en el pasado Juárez y Lázaro Cárdenas y presidentes que elevaron al nivel superior la grandeza de México frente al exterior. Es mucho pedir. Estos jóvenes neoliberales corruptos e ignorantes que nos gobiernan, Rubén, no tienen el mínimo sentido patriótico ni el mínimo sentido nacionalista, porque casi la mayoría fue formado en universidades de Estados Unidos, en Yale, en Harvard, en Cambridge, en varias universidades de Estados Unidos fueron formados y ahora son los que gobiernan México. Entonces tienen una profunda inclinación, casi hincados a los dictados del gobierno norteamericano. Me recordó con lo que usted dice al secretario del presidente Wilson, Lansing, secretario de Estado, que dijo que México era un país muy fácil de controlar, que lo único que había que hacer era mandar a muchachos jóvenes ambiciosos mexicanos a sus universidades, que después se apoderarían de la presidencia del país y por lo tanto lo harían incluso mejor que ellos sin necesidad de disparar un solo tiro. Eso decía el secretario de Estado del presidente Wilson. Ese libro sí lo conozco. Ese sí lo conoce. Lansing. Yo escribí un artículo que se llama El Gabinete Lansing. Y recuerdo muy bien las expresiones del secretario. Sí. Y en efecto decía: no necesitamos invadir México. Exacto. Ni necesitamos nada de armas, ni una sola bala. Basta con que eduquemos a los hijos de la oligarquía mexicana. Exacto. En Estados Unidos y mandemos gobernar para que sea una extensión de nuestro gobierno. Exactamente. Eso es lo que está pasando exactamente. Esto es un tema extraordinario. El Gabinete Lansing, yo escribí un artículo hace unos meses para describir lo que pensaba el secretario secretario Lansing. Lo voy a buscar. De México. Es espléndido, ¿eh? Lo voy a buscar. Lo recuerdo muy bien. Oiga, a ver, ¿a dónde nos vamos, mi querido productor? ¿A Luisiana, a Oregon, a Los Ángeles, a Carson, a Southgate, a Hollywood? Vámonos, mire, a ver, ¿lo quieren saludar de Oregon? Vámonos a Oregon, estado vecino de California. Humberto desde Oregon. Rapidito nada más, porque hay muchas llamadas, por favor. Adelante, Oregon. Soy Humberto Mendoza Telles y me da mucho gusto saludarlo. Yo lo sigo todo el tiempo, lo sigo en Twitter, en Facebook, y lo que podemos hacer aquí es comunicar y compartir toda la información con nuestros contactos y con todo lo que se puedan para que la gente se siga despertando, porque es el único medio que tenemos para poder correr la información y pues muchas gracias a él. Hay otro diputado que se llama Ricardo Mejía Verdeja y hay una diputada que se llama Luisa María Alcalde, los tres. ¿Y tiene alguna pregunta para Ricardo Monreal? No, solamente que le eche muchas ganas, que siga adelante. Me gusta mucho cómo es su trabajo y todo el tiempo yo lo estoy mirando bueno, le agradezco mucho. Es muy bueno este comentario y lo agradezco de corazón porque me da mucho gusto
que nos estén siguiendo. Lo que deben hacer los mexicanos que radican en los Estados Unidos, o incluso ciudadanos norteamericanos de origen mexicano, que ya son residentes legales, que ya son ciudadanos, pero que tienen todavía cariño y amor por su patria, sería muy bueno que hicieran lo que hace nuestro amigo que acaba de hablar, de Oregon, creo. Sí, Oregon. ¿De dónde era? De Oregon, sí. Sí, ¿no? Sí. De Oregon, porque en el Twitter nos siguen. Yo tengo el Twitter, los que nos escuchan, Ricardo, bueno, de ahí Rubén Luengas me llamó, me mandó un mensaje directo, sí, y por eso es la entrevista, pero mi Twitter es Ricardo Monreal A, todo junto, @ Ricardo Monreal A, y ahí yo les contesto, y ahí yo mando mucha información, y también ligas de los discursos de la Cámara, para que, así como lo hace nuestro amigo que acaba de llamar, todo mundo se pudiera conectar y estuvieran mandando cartas al Congreso para que no cometieran la felonía, este gran acto de traición de vender Pemex al extranjero. Muy bien, al ratito se va a sumar el diputado Andrés Eloy Martínez, que obviamente se conocen perfectamente bien ustedes, se va a sumar a la conversación, él colabora en mis espacios alternativos que tengo por acá. Vámonos con Rosa María a Luisiana, que ya lleva un rato esperando en línea. Adelante, Rosa María, y sé breve, por favor, Adel. No hay ningún problema, es un gusto escucharlos a los dos. Mis respetos y mi admiración profunda. Mi única pregunta es si realmente podemos detener todo lo que están haciendo en México. Adelante, diputado. No, sí se puede, mire, Andrés Manuel sacó 16 millones de votos, yo creo que de nueva cuenta compraron la presidencia, hubo mucho dinero de por medio, y los que compraron la presidencia, es decir, aquellos que compraron votos en la elección del año pasado que nosotros denunciamos, son firmas extranjeras, son petroleras extranjeras que pagaron la campaña del PRI y que son ahora los que están exigiendo que se venda Pemex porque ellos son los principales inversionistas. Me pregunta que si verdaderamente se puede. Claro que se puede, porque este movimiento que encabeza Andrés Manuel es un movimiento pacífico. Nosotros no queremos la violencia, pero si nos movilizamos, si escribimos, si mandamos correos, email, si mandamos Twitter, sería muy importante que lo hiciéramos en todo el mundo, los mexicanos, porque no podemos permitir este atropello tan grande que se está consumando en nuestro país. Por eso sí podemos, y el domingo, Rubén, el próximo domingo 8, repito, habrá esta gran movilización que está convocando Morena y Andrés Manuel para ahí armar la estrategia de lo que vamos a hacer para detener este crimen de Estado, esta medida antipatriótica que es la venta de Pemex y la imposición de nuevas cargas tributarias, la imposición de nuevos impuestos, la legislación y la aplicación de nuevos impuestos a la gente pobre de este país, a los campesinos y a los trabajadores. Eso es lo que tratamos de evitar y que vamos a luchar pacíficamente en México, en nuestro país.